Siempre pongo esta imagen de mis alumnos, que fueron ya hace bastante tiempo, ¿no? Ahora ya deben de ser doctores, ya deben de estar ejerciendo. Vamos a hablar un poco sobre trastornos metabólicos. El trastorno hidroelectrolítico en el neonato, ¿no? Esta posición la hicieron ellos, está perfecta, entonces la sigo presentando y lógicamente poniendo el nombre de los autores. Acá tenemos, por ejemplo, la terapia de líquidos y electrolitos en el recién nacido. La edad gestacional, este es un círculo, ¿no? Donde vemos que a menor edad gestacional, la pérdida de líquidos, las pérdidas insensibles, es mucho más marcada, ¿no? Hay mayor cantidad de pérdida por diuresis, por la inmadurez de la función renal, ¿no? Y la pérdida insensible. Cuanto más prematuro es un recién nacido, mucho más altas son las pérdidas insensibles. Acá tenemos, por ejemplo, pérdida de agua por factores ambientales, por edad gestacional, cambios fisiológicos postnatales, la función renal, respuesta alterada de las hormonas, redistribución del tejido, del tejido muscular y la homeostasis. Acá tenemos, son cuadros para más o menos para que ustedes vean cómo se está, cómo es el volumen, se puede decir, de agua, el volumen de hídrico dentro de del recién nacido y en relación a las semanas de edad gestacional, ¿no? A 37, 41 semanas vemos que prácticamente no hay ningún tipo de pérdida o ya se está regularizando bien los volúmenes hidroelectrolíticos. Acá tenemos, por ejemplo, la distribución del agua corporal total, ¿no? Para dónde va. En el recién nacido a término, por ejemplo, tenemos el 45%, 30%, recién nacido pretérmino, las pérdidas son del 70% y el 10%. Líquido extracelular, intracelular. No son las formas en que se puede perder agua. En el líquido extracelular tenemos reducción isotónica, pérdida de peso fisiológica. En la primera semana el recién nacido a término pierde más o menos el 5%. En el recién nacido pretérmino de 10 a 15%, que la pierde por orina, la pierde por pérdidas insensibles también, ¿no? ¿Qué sucede en el prematuro? Que ya es una clase que ustedes la van a tener muy aparte, ¿no? Son estudios sobre la homeostasis de líquidos y electrolitos en el recién nacidos prematuros. Demostraron un patrón constante a pesar de ingesta variable de sodio y agua durante los primeros 5 a 7 días de vida, ¿no? Por ejemplo, en los prematuros o los pretérminos hay una fase prediurética, hay una oliguria, luego hay una fase diurética donde hay aumento de pérdida de sodio por orina y una fase por diurética, ¿no? Donde la orina depende de la ingesta de líquidos ingeridos. Por eso es que los balances hidroelectrolíticos se hacen pues con mucha mayor precisión y son prematuros, que es otro tipo de manejo que tienen que tener. La función renal generalmente depende de madurez, mejora al incrementar la edad gestacional, ¿no? Donde se tiene, por ejemplo, el filtrado glomerular, capacidad de concentración de orina, reabsorción tubular de sodio y bicarbonato y secreción de potasio e hidrógeno. Acá tienen más o menos la fisiología que se puede presentar en las distintas partes de lo que es la función renal, ¿no? Por ejemplo, la creatinina, ¿no? El recién nacido a término tiene de 2 a 0,4 miligramos por decilitro, máximo 12 más, es más lento, puede durar hasta meses, ¿no? Con una creatinina sérica
que se esté eliminando. Acá tenemos distintas respuestas al bicarbonato, al sodio, al potasio, ¿no? Que se presenta, por ejemplo, en las distintas etapas del tubo renal. Bueno, acá tenemos lo que es la contribución a la regulación de agua. Ustedes saben que el recién nacido o el prematuro requiere de mayor volumen de líquidos, ¿no? De agua para poder subsistir. ¿Por qué? Porque la masa magra es mucho más pequeña, es poca en realidad, ¿no? Es más dependiente de los volúmenes de agua que se les pueda dar. Por eso es que un recién nacido prematuro o pretérmino por lo general recibe de 70 a 80, ¿no? mililitros por kilo por día, ¿no? Que es su volumen total. En cambio, un recién nacido a término es mucho menos, ¿no? De 60 a 70. Y eso va variando según depende de los días de vida que pueda tener. Por ejemplo, acá dice recién nacido maduro, el nefrón a los 18 meses de vida ya está maduro. Con aumento de agua celular, el neonato puede excretar orina diluida. Los prematuros tienen capacidad de disminuir para concentrar. ¿Por qué? Porque tiene menor respuesta del túbulo distal y sistema colector de la hormona antidiurética. El asa de Hendel es más corta y baja concentración de urea intestinal. Por eso es vulnerable a las concentraciones extracelular e hipertonicidad. Eso para que lo tengan de referencia, de cómo es la contribución de la regulación a nivel de tubo renal, la parte renal. El balance hídrico ya lo conocemos, ¿no? Pérdida de agua. Segundos factores ambientales. Tenemos, por ejemplo, los ingresos, los egresos. Ingresos que son vía oral y o vía parenteral más agua metabólica. Los egresos, las pérdidas medibles, todo lo que podemos medir. Pérdidas insensibles también. En los egresos, por ejemplo, tenemos la diuresis, las deposiciones, puede ser vómitos, drenajes, puede ser secreciones, también se miden, ¿no? En los ingresos, todo lo que entra, egresos, todo lo que sale. El balance hídrico debe ser contrastado con el delta de peso. Por eso es que en las unidades de neonatología se trabaja mucho con los balances hídricos y los pesos del nacimiento y del día. El delta de peso nos puede decir si estamos dando demasiada agua o demasiado volumen hídrico a un recién nacido o nos está faltando también. Y nos dice también qué tanto está la nutrición enteral que estamos teniendo o la nutrición parenteral. Nosotros trabajamos mucho con lo que es el balance hídrico. De eso depende también qué tanto nos podemos sobrepasar de agua, ¿no? Y podemos diluir al paciente. Y una de las características que puede presentar, y es una emergencia, por ejemplo, es el edema. No tanto el edema de miembros inferiores, sino vemos el edema, por ejemplo, de genitales, de escroto o de vulva, ¿no? Que es lo más frecuente que se ve. Acá tenemos, bueno, este es para que tengan más o menos una idea del flujo de agua que se da a todos los recién nacidos, según los pesos y según la edad. Ya terminando, por ejemplo, mayor de 2.500, que vendría a ser un niño prácticamente pretérmino o adecuado para edad gestacional, o puede ser pequeño para edad gestacional, tenemos los volúmenes que les estoy diciendo. Miren, de 60 a 70 el primer día. Al séptimo día ya tiene que llegar a 150, ¿no? Estos son para que tengan un patrón, y no ha variado, de los volúmenes de agua. Lógicamente depende mucho de la patología que acompaña al recién nacido, ¿no? Acá generalmente nos dice, pues, qué considerar, ¿no? Que recién nacido a término, de 5 a 10% es la pérdida que tiene en la primera semana. En el recién nacido prematuro es el 15%. Siempre es mucho más las pérdidas insensibles o la pérdida de agua que pueda presentarse. Requerimientos de agua por mililitros por kilo por 24 horas por edad. Estos son los requerimientos. Menor peso, mayor cantidad de volumen que se tiene que dar.
Bueno, esto más que nada está relacionado, por ejemplo, a los electrolitos, ¿no? La hiponatremia, la hipernatremia, hipercalemia, hipopotasemia, que no es tanto una emergencia, se puede decir. Más en las emergencias tenemos lo que es el trastorno metabólico. Acá tenemos el suero sérico, el sodio sérico, perdón, es evaluado en el estado de hidratación, debe ser entre 135 y 145. La hiponatremia que nos sugiere depresión de sodio requiere sustituir sodio, pero estos manejos generalmente lo hacemos ya en lo que es la UCI neonatal. Esto es lo que nos interesa, el trastorno de la glucosa, que vendría a ser los trastornos metabólicos, ¿no? Que son las emergencias que se suelen presentar en todos recién nacidos, sobre todo en aquellos prematuros, en los pequeños paredaje gestacional y en los hijos de madres diabéticas o macrosómicos. Siempre hay que tener en cuenta que son pacientes de riesgo que pueden presentar este tipo de patología, ¿no? Y considerar, por ejemplo, siempre tomar la muestra. La historia clínica es muy importante también, ¿no? Antes de iniciar a la muestra, la historia clínica, porque nos va a decir qué tipo de patología podría estar llevando o podría llevar el recién nacido que nos pueda producir una emergencia en su momento. Podemos tener también, por ejemplo, de repente es un niño que ha nacido normal, con buen peso, buen Apgar, parto autóxico, sin ninguna complicación, pero presenta hipoglicemia. Y eso podría ser por el aporte. Acuérdense también que el recién nacido necesita nutrirse. ¿Y cómo se nutre? A través de la... Si la mamita no lo amamanta, no hay el apego materno, entonces puede llevarnos también a una hipoglicemia. Esto puede ser por distintos factores, ¿no? Puede ser porque la mamá no tenga producción adecuada, puede ser porque no sabe la técnica de la lactancia materna, o porque no le quiere dar también, ¿no? También se ve esos casos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, que el páncreas aparece a las 4 semanas, alteración de la homeostasis en el parto, actividad enzimática por glucogénesis, glucogenólisis y lipólisis, aumento de 3 a 5 veces el glucagón y catecolaminas. El hígado del neonato aumenta la actividad de glucógeno, fosforilasa y disminuye glucógeno sintetasa. Entonces, toda esta es la parte de la fisiopatología por la cual se puede desarrollar un cuadro de hipoglicemia o de trastorno metabólico. Es mucho más frecuente la hipoglicemia que la hiperglicemia. La glicemia generalmente es menor de 40 miligramos por decilitro, es menor de 2.2 milimoles por litro, teniendo en cuenta los factores de riesgo del sistema empleado para la medición de la glicemia. Nosotros podemos tomar un hemoglucotest, que es la prueba más rápida. Lo podemos tomar a las 2, a las 4, a las 6 horas, cuando tenemos un caso de sospecha de trastorno metabólico, pero también tenemos que considerar la glicemia basal, ¿no? Siempre tomar una glicemia basal, que se toma dentro de las 2 primeras horas. Utilización del 80% de glucosa, acuérdense, es en el encéfalo. Por eso es que es muy importante detectar los signos de la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la mayor concentración de esta glucosa es justamente, se utiliza en el encéfalo, o sea, en el cerebro, ¿no? Por eso es que puede ver las convulsiones, o puede ser que el niño o el recién nacido esté en una fase de continuo sueño, letargado, que no reaccione o empiece a convulsionar también. De 1 a 5 sobre 1000 nacidos vivos, aproximadamente el 20% con madre diabética, el 15% en prematuros o pequeños para edad gestacional y 8% en grandes para edad gestacional, según las estadísticas. Pero eso ya de repente ya está un poco descontinuado también. Lean sobre cuál es lo último, aunque creo que es de hace 4 años que no se hace ningún estudio. En la etopatogenia, por ejemplo, disminución de depósitos de glucosa. ¿Cuál podría ser la patología? Prematuridad, estrés perinatal, enfermedad por almacén de glucógeno, deshidratación,
hiperinsulinismo, lactante de madre diabética, síndrome de Becker-Whitman, tratamiento farmacológico materno, eritroblastosis fetal, necidoblastosis. Estas son patologías que no son comunes. Lo más común es lo de arriba. El depósito, la prematuridad, el estrés y el almacén de glucógeno por inanición. La producción de glucosa disminuida, por ejemplo, en pequeños paredajes gestacional, errores innatos del metabolismo, puede ser por hipotermia, sepsis, insuficiencia suprarrenal, policitemia, trastornos del hipotálamo, hipófisis, sensibilidad a leucina, defectos enzimáticos. Siempre vayan por lo más común, ¿no? La hipotermia, la sepsis, insuficiencia suprarrenal y, lógicamente, también el aporte, ¿no? El poco aporte. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En los prenatales, la diabetes materna, diabetes mellitus materna, insulino dependiente o gestacional, infusiones de glucosa rápida inmediata al nacimiento. Tratamiento, por ejemplo, que le pongan en vez de poner un cloruro, le ponen una destroza al 5 al 10% a chorro. Entonces, lógicamente, va a pasar por canal de parto, ¿no? Va a pasar por sangre, por placenta y va a afectar al recién nacido. El tratamiento materno con antagonistas o antagonistas B adrenérgicos, retardo del crecimiento intrauterino. En los neonatales tenemos, por ejemplo, pretérmino, retardo del crecimiento intrauterino, macrosomía o pequeño paredad gestacional, asfixia, hipotermia, sepsis neonatal, policitemia, iatrogénicas, reducción de la alimentación con cantidades inadecuadas de glucosa intravenosa, que no se da tampoco, pero se menciona. ¿Cuáles son los signos? Diaforesis, taquicardia, astenia, letargo, temblores, irritabilidad, succión débil. Los signos neurológicos, hipotermia, coma, apnea, convulsiones o lo que se vendría a ser los equivalentes convulsivos, dificultad respiratoria, bradicardia, cianosis, apatía. Los asintomáticos casi son el 50%, que no suelen presentar ningún tipo de patología. Y estos son en realidad los más riesgosos porque no sabemos detectarlos, ya salvo cuando presenten algún tipo de lesión o compromiso. ¿Cuál es el diagnóstico? Acá tenemos, por ejemplo, el hemoglucotest, cómo lo estamos tomando, la sospecha clínica, la tríada de Whipple, dosaje de glucosa, menos de 40, algunos consideran 47, pero ya con 40 ya estamos hablando de una hipoglicemia. Hipoglicemia moderada, por ejemplo, menor de 35, severa menor de 25, ¿no? Entonces, para esto es, en realidad, evitar este trastorno, esta alteración neurológica que pueda tener este recién nacido, es prácticamente viable, ¿no? Porque solamente con un hemoglucotest podemos detectarlo. El manejo, asegurar la lactancia materna precoz y frecuente, mantener temperatura corporal en 36.5 a 37 grados, el recién nacido a término con peso adecuado para edad gestacional, con complicaciones con lactancia materna, no requiere control de glicemia, pero siempre hay que tener cuidado en qué tanto es las complicaciones de la edad gestacional, ¿no? Por ejemplo, si es un pequeño para edad gestacional, ¿no? Que no son complicaciones para lactancia materna y que no requiere control de glicemia, pero hay que ver cómo evoluciona el recién nacido. Para eso se tienen los periodos de adaptación, ¿no? Se tienen las primeras 24 horas en observación al recién nacido, a ver cómo evoluciona, cómo está el examen clínico, si toma o no toma, si tiene buen apego o no, para determinar si, a pesar de tener algún tipo de riesgo, sin complicaciones, entonces no puede hacerme este control, no se puede hacer control de glicemia. Si tiene factores de riesgo, monitorización y medidas correctivas.
Acá hay un algoritmo más o menos para ver qué es lo que se hace en los cuadros de hipoglicemia. Acá tenemos, por ejemplo, las complicaciones, necrosis neuronal selecta de múltiples regiones cerebrales, incluyendo corteza cerebral y núcleos, reducción moderada de glucosa, se asocia a un incremento del flujo cerebral compensatorio en el recién nacido pretérmino, predispone hemorragia intraventricular. O sea, si ustedes se dan cuenta, no es tan simple que le bajó la hipoglicemia y ya está, no. Por eso tuvo una hipoglicemia y la recuperamos con un bolo, ¿no? De destroza al 10%, al 5%, perdón, ¿no? Le damos el 10% del peso. No es así, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado en no llegar a estos extremos porque miren, la repercusión neurológica en el cerebro es muy severa. Menor desarrollo mental y motor y 3 veces más riesgo de presentar parálisis cerebral por hipoglicemia. La hiperglicemia generalmente con mayor de 150 miligramos por decilitro, puede ser iatrogénica, infusiones de destroza demasiado rápidas durante los primeros días de vida del recién nacido de muy bajo peso, sobre todo menor de 1.5, estrés fisiológico por cirugía, hipoxia, síndrome de estrés respiratorio, sepsis, en pequeños periodaje estacional, diabetes mellitus neonatal transitoria, tratamiento de corticoides. En esos casos se puede producir la hiperglicemia. El diagnóstico se hace generalmente acá en la clínica relacionado con el trastorno subyacente, o sea, ¿qué lo está acompañando? ¿Es una sepsis? ¿Es una asfixia? ¿Es un distrés respiratorio? ¿Es un SALAL? Dependiendo qué es lo que acompaña en ese momento el cuadro clínico para poder tratarse de una hiperglicemia. Diagnóstico generalmente glucosa sérica y otros hallazgos puede ser la glucosuria o marcada hiperosmolaridad sérica. El flujo de orina también, ¿no? Cuando es demasiado. El tratamiento disminuye la concentración o velocidad de infusión intravenosa de destroza de 10 al 5%. Si persiste, a pesar de bajas velocidades de infusión, puede identificarse deficiencia relativa o resistencia a la insulina. Esta ya sería otro tipo de complicaciones, pero solamente con bajar la concentración de destroza y tratamiento de otras causas, insulina rápida agregada a la inclusión de intravenoso, de destroza al 10%, puede ser enfoque en agregar insulina infusión intravenosa separada de la destroza, o sea, son distintas formas en las cuales se puede reducir el cuadro de hiperglicemia. Acá tenemos trastornos de calcio y magnesio, que la hipocalcemia neonatal, un calcio total menor de 8 miligramos por decilitro en el recién nacido a término, un calcio iónico de menor de 4 miligramos por decilitro, un calcio total menor de 7 miligramos por decilitro en recién nacido a pretérminos. La hipocalcemia va muy asociada con la hipoglicemia, ¿no? Van casi juntas, pero no es muy común tampoco, ¿no? Más es el trastorno metabólico, lo que más se presenta, lo que más se manifiesta es la hipoglicemia. La hipocalcemia precoz, menor de 72 horas de vida. La hipocalcemia tardía, mayor de 72 horas de vida. Acá tenemos, por ejemplo, el metabolismo del calcio, unido a las proteínas, generalmente 41%, el calcio ionizado, el 50%, y el calcio formado en complejos con aniones, el 9%. Esto es más o menos cómo está relacionado en el metabolismo, ¿no? Acá venemos hipocalcemia, la fisiopatología. Ya sabemos que intervienen 3 hormonas. Tenemos la vitamina D también, que moviliza calcio y fósforo del hueso, calcio en sangre, calcitonina, que
inhibe la resorción ósea, efecto hipocalcimiante. En el tercer trimestre vamos a encontrar el transporte activo de calcio, hipercalcemia fetal fisiológica, ¿no? El recién nacido. Generalmente esto está relacionado en el último trimestre de los recién nacidos, dentro de la vida intrauterina. Luego ya cuando se produce el parto, se puede decir que todo esto ya se mejora o ya se estabiliza. Esto ya lo vimos, el calcio. Hipocalcemia, la etiología, relacionadas con el recién nacido. Tenemos prematuridad, asfixia perinatal, retraso del crecimiento intrauterino, hipomagnesemia, hiperbilirrubinemia, distrés respiratorio, sepsis neonatal. Relacionados con enfermedades maternas, diabetes, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo materno, la toxemia. En diagnóstico tardío, hiperfosfatemia, hipoparatiroidismo, malabsorción intestinal de calcio. Si se dan cuenta, ya son más complejas, ¿no? Más detalladas, más estudio este tipo de hipocalcemia tardía. No se da sino más, tiene que tenerse un estudio hormonal y de electrolitos para ver por qué se está produciendo en la época tardía, porque sigue con hipocalcemia. Lo más frecuente siempre es el inicio precoz y lo que se estabiliza con mayor rapidez. Uno da el tratamiento adecuado y ya se estabiliza el calcio, pero cuando hay inicio tardío está muy relacionado a otro tipo de patologías más complejas. La alcalosis, la hipomagnesemia, las transfusiones de sangre citrada, la fototerapia, que nos puede producir hipocalcemia. ¿Cuáles son las manifestaciones? Los temblores. No solamente se da en hipocalcemia. Acá también tenemos los que pueden ser los temblores que se dan por hipoglicemia. Puede ser leve o precoz, cursa sintomática, tardía, debuta con convulsiones, arritmias cardíacas, agitación, letargia, apnea, temblores, mioclonías, hiperreflexia, espasmos, ¿no? Todas estas son las manifestaciones clínicas que se dan en la hipocalcemia. En el diagnóstico tenemos también la frecuencia respiratoria relacionada a un distrés respiratorio con el cuadro clínico. Vamos a tener el calcio total o el calcio iónico. Debe monitorearse también lo que es el fósforo, el magnesio, creatinina, calcio en orina, hacer un electrocardiograma, la gasometría, reflectoras, monitorear los niveles de calcio periódicamente. Son las indicaciones para ver el diagnóstico o seguir el tratamiento de la hipocalcemia. ¿Cómo se hace? Generalmente de forma preventiva con 45 a 90 miligramos por kilo por día de calcio elemental en recién nacidos con, eh, con alteraciones. En los recién nacidos a términos asintomáticos y con hipocalcemia precoz. Se da un calcio total de 6.5 a 7. Monitorización. Todos estos exámenes, todos estos tratamientos tenemos que tenerlos, manejarlos con los resultados de exámenes de calcio para ver cuánto es lo que se les va a poner o dónde lo vamos a calificar. Y lógicamente con el examen clínico que estamos viendo. Confundimos mucho lo que es la hipoglicemia, el examen clínico de la hipoglicemia con la hipocalcemia, porque suelen presentar casi los mismos signos, ¿no? Las mismas características, se puede decir. Pero ¿qué lo lleva a la diferencia? Justamente los exámenes que se solicitan. El tratamiento de crisis de hipocalcemia tenemos que dar 5 miligramos por decilitro.
se da infundir 200 miligramos por kilo de gluconato de calcio al 10% diluido en partes iguales con agua destilada o suero glucosado. Se administra lentamente 10 minutos. Monitorizar frecuencia cardíaca. Cuidar que no haya extravasación. Luego de 200 miligramos por kilogramo de gluconato de calcio al 10% cada 6 horas, lento y diluido por 24 horas. Luego se dosa el calcio y se consigue la normalidad de este, ¿no? Reduciéndolo al 10%. En las crisis también tenemos que dar una dosis de carga de 5 miligramos por decilitro. Tenemos también, cuando hay una buena tolerancia a la alimentación, dar suplemento de calcio vía oral a razón de 4 miligramos por kilo por día de gluconato de calcio al 10%, repartidos en las diferentes tomas que haga el niño. Tiene que ver mucho también con la ingesta de leche materna o la leche maternizada que se le vaya a dar. Bueno, esta es la distribución más o menos de el calcio, cómo se distribuye en el organismo. Vamos a ver. Bueno, traumatismos. Creo que traumatismo no nos toca. No nos toca ver. No nos toca ver, ¿no, doctores? No, eso no. En emergencias neonatales tenemos después aparte lo que son los traumatismos. Doctor, ¿están haciendo lo que es el traumatismo obstétrico? ¿Aló? Doctor. Doctora, ¿cuál fue su pregunta? ¿Traumatismo séptico? Sí, van a hacer el traumatismo obstétrico, porque en emergencia también yo veo la parte de traumatismo, o sea, de emergencias. Doctora. Sí, te estoy diciendo que sí, les voy a hacer esta parte también, de traumatismo de emergencias, de traumatismo. Traumatismos perinatales. Perinatales, doctora. Sí, traumatismo, pues. Sí, perinatales sí. Bueno, acá vamos a tener lo que es el caput succedaneum, también llamado tumor de parto. La lesión más frecuente es una colección serohemática subcutánea de la piel, del cuero cabelludo que bordea mal definidos, ¿no? Y extraperióstico, por fuera del perióstico, por lo que se respeta las suturas craneales. Los mecanismos pueden ser por ventosas, ocasionada por la desproporción existente entre la presión intrauterina y atmosférica. Alteración del retorno venoso de la parte presentada por compresión prolongada sobre el cervix o la pelvis materna. ¿Cuáles son los factores? Un ratito. Ya, ¿cuáles serían los factores? El primer embarazo, desproporción cefalopélvica, baja estatura de la madre, anomalías de la pelvis materna, ruptura temprana de la bolsa amniótica, labor de parto prolongada o demasiado rápida, oligohidramnios, uso de forces o de ventosas, bajo peso del bebé o que sea muy prematuro, macrosomía del bebé y anomalías fetales. Los síntomas generalmente es una inflamación blanda y abultada del cuero cabelludo. La inflamación puede o no ir acompañada de algún tipo de magalladuras, eritema o generalmente está muy relacionado con lo que es el traumatismo obstétrico, ¿no? El trauma obstétrico, en estas emergencias de traumatismos, ¿no? Que está muy relacionado con ello.
Y el traumatismo obstétrico, como ustedes comprenderán, es una patología que no es frecuente, pero que sí se presenta sobre todo en las emergencias. En las emergencias ginecológicas, obstétricas, es donde por lo general vamos a ver este tipo de patologías o de cuadros clínicos, ¿no? El tratamiento, dice, no amerita, esto generalmente se resuelve dentro de las primeras 24 a 72 horas, es de pronóstico benigno. Se recomienda mover lo mínimo posible de ver los primeros días. Acá tenemos, por ejemplo, la foto o las características del capo, ¿no? Del capo sucedáneo. Cómo es general, puede ser por bilateral o puede ser unilateral. Y siempre deja este signo de fovea. ¿Dónde se localiza? La colección, la equimosis. Acá tengo esta de acá. La tumefacción por zonas de parto de cara y podálico. Esto, por ejemplo, es una presentación de cara. Acá no rotó bien el recién nacido y lógicamente este es un traumatismo. Miren el mentón, miren la boca, miren los ojos. Es un traumatismo que se presenta justo por la rotación que no fue la adecuada, ¿no? Entonces su carita se ha estado golpeando con los huesos de la pelvis y por eso es que ha salido con estas equimos, estos hematomas. Partos podálicos, edema en genitales y nalgas. Acá tenemos distintas presentaciones de partos podálicos. Es cuando no ingresa bien. Acá es lo que les quería mostrar, ¿no? El caput sucedáneo, que es el más benigno. Luego viene el cefalohematoma, que viene a ser como un intermedio en la patología, produce ictericia también. El capo también puede producir ictericia. Acá puede producir algún tipo de convulsión, sí, y lógicamente la hemorragia epidural, donde ya hay un compromiso, ¿no?, nervioso, a nivel nervioso. Acá tenemos, por ejemplo, en una tomografía, cómo se visualiza la parte del edema. No hay una simetría completa de los ventrículos, ¿no? ¿Dónde está el hematoma? Las complicaciones, la mayoría se resuelve espontáneamente en el transcurso de unas pocas semanas, sin ninguna intervención. La calcificación del hematoma, inflamación ósea posterior durante meses, deformidades del cráneo cuando se produce una calcificación u osificación del cefalohematoma. Miren, ¿no? Y miren, por ejemplo, este cefalohematoma. Este chiquito ya debe tener algún tipo de alteración neurológica. No es normal esa posición tampoco que está teniendo. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Infecciones, sobre todo lo que es de Escherichia coli. Los cefalohematomas infectados se presentan como masas eritematosas o fluctuantes que pueden haberse expandido desde su tamaño inicial. La osteomelitis es una complicación informada de un cefalohematoma infectado. El tratamiento es la incisión, el drenaje, el antibiótico y, lógicamente, tratarlo con una sepsis neonatal, con unos antibióticos que tendrían que ser, por ejemplo, la vancomicina, la gentamicina o una cefalosporina de tercera generación, ¿no?, por las complicaciones que pueda tener a nivel cerebral. Fracturas en neonatos, generalmente aquí está clavícula en primera línea, puede ser intrauterino, intraparto y la reanimación, que son las donde podemos ocasionar una fractura en un recién nacido. Generalmente intrauterina puede ser por las contracciones o por el movimiento que hace el niño dentro del útero, pero por lo general se presentan también intraparto, ¿no?, en la misma presentación del parto. Y la reanimación, ¿por qué? Porque a veces cuando estamos reanimando a un recién nacido no medimos la fuerza o
la presión que podemos ejercer en la parrilla costal, o cuando lo vamos a extraer también del canal del parto, por ejemplo, que se haya atracado, que no haya girado, que nos esté dando problemas, que no sea un expulsivo muy prolongado. Las maniobras estas que se le ponen, por ejemplo, encima de la barriga de la madre de la gestante, presionando, ¿no? Para que pueda salir el recién nacido, son cosas que nos pueden llevar a que se produzca una fractura también. Las más comunes, como les dije, son las clavículas, luego vienen las de miembro superior, y mucho más distantes serían las de miembros inferiores, ¿no? Fémur, por ejemplo, no es muy frecuente. Acá tenemos, por ejemplo, la fractura de clavícula en el tercio medio, que es la más frecuente. Se asocia a parto vaginal, un parto vaginal o por cesárea espontánea normal. También tiene relación con el peso de los recién nacidos, por ejemplo, un macrosómico, ¿no? A veces es difícil que pueda salir del canal del parto, entonces se fractura. El 80% es en el tercio medio, acá. El 15% en el tercio distal, en la parte de atrás, y el 5% en la parte proximal. Esas son las características de las fracturas de clavícula, que es lo más común. En los factores de riesgo generalmente tenemos el parto quirúrgico, distocia de hombros, el aumento de la edad materna, un peso al nacer superior a 4 kilos, un mayor peso al nacer y una menor proporción media de la circunferencia de la cabeza del abdomen, de la cabeza al abdomen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fractura clavicular desplazada, puede ser completas o parciales. Hay más probabilidades de hallazgos físicos en el periodo inmediato posterior al parto. Estos incluyen crepitación, edema, la falta de movimiento de la extremidad afectada, el contorno óseo asimétrico y el llanto con movimiento pasivo, ¿no? Entonces, uno siente, por ejemplo, que hacen el moro asimétrico, ¿no? El moro es los dos brazos juntos, como el abrazo que le dicen, ¿no? El signo del abrazo. Acá no, generalmente levanta un brazo, pero no tanto el otro. La fractura clavicular no desplazada se retrasa días o semanas hasta que se produce una formación de callos visibles o palpables, porque el neonato suele ser asintomático. Acá tenemos una, miren, acá está, por ejemplo, ya se formó, ¿no? El callo óseo, ¿no? Ya que está, esta es la fractura, acá ha estado la fractura. Y también tiene una lesión del plexo braquial. Sospechar fractura de clavícula, radiografía completa de tórax y las extremidades superiores. Acá tenemos el tratamiento, pero esto dependiendo qué tan grande o de qué grado puede ser la fractura, ¿no? Para poder inmovilizar el miembro. No es yeso lo que se le pone, solamente son vendas y inmovilización del miembro superior, ¿no? Se le administran analgésicos para el dolor porque sí, le suele doler. El llanto es lo que es más característico y la inmovilidad del miembro afectado. Fractura de húmero, no es muy frecuente, pero también se suele dar. Es un hueso largo más común, pero son raras. Es 0.2 por 1000 partos. La mayoría de las fracturas ocurren en el tercio proximal del húmero, ¿no? Y son transversales y completas. Los factores de riesgo: distocia de hombros, macrosomía, parto por cesárea, parto de nalgas y bajo peso al nacer. Mire, la fractura. Acá tenemos disminución del brazo, dolor, el llanto, disminución del reflejo del moro, hinchazón localizada y crepitación, mayor respuesta al dolor con la palpación y el movimiento del brazo. Luego tenemos, el tratamiento generalmente es la movilización, ¿no?
se estabiliza contra el tórax mediante una envoltura elástica o una camisa de manga larga. Tampoco es necesario el uso de yeso, solamente vendas y tratar de inmovilizar el miembro afectado. Las placas generalmente se pueden realizar después de 3 o 4 semanas después de la lesión. La fractura del fémur, que no es frecuente, no es muy frecuente. Es muy raro ver este tipo de fracturas, ¿no? También es producida por un traumatismo al nacer. Son poco frecuentes, con una incidencia más o menos de 0.13 por 1000 nacidos vivos. La fractura es típicamente espiral y involucra la mitad proximal del fémur. Factores de riesgo: tenemos el embarazo gemelar, presentaciones de nalgas, prematuridad y osteoporosis difusa, pero eso ya vendría a ser algo tipo congénito. En la clínica son asintomáticos con aumento de la respuesta al dolor a manipular la extremidad afectada. Para los bebés nacidos por extracción de nalgas vaginales, el obstetra puede notar un estallido o chasquido al momento de la entrega de las piernas, lo que provoca una investigación. Suena como un conejo en realidad, ¿no? Que le decimos nosotros un conejo. Clarito, es como si se quebrara algo. Entonces ahí ya estamos sospechando de que es un tipo de fractura. El tratamiento generalmente se usa, ya lo ven, traumatología. Puede ser la fijación del miembro o puede usarse el arnés de Pavlik. Se utiliza generalmente para tratar las fracturas femorales neonatales. Ese es como un arnés que se usa para poder fijar las fracturas. El resultado evoluciona perfecto, no hay ninguna complicación, se puede decir, sobre este tipo de fracturas. La parálisis neonatal asociada al proceso del parto generalmente está relacionada al tipo de forceps utilizados, pero ya no se usa el forceps, ¿no? Ni el vacuum. Están completamente descontinuados, ya no. Ahora para eso está la cesárea, ¿no? Son raras este tipo de lesiones, en realidad no se ve, ya no se ve, salvo pues que sea un traumatismo obstétrico el que estemos tratando de resolver. La parálisis facial periférica puede ser consecuencia de la compresión intrauterina o intraparto del nervio facial. Suele asociarse a la aplicación de forceps, pero puede no tener relación alguna con un traumatismo de parto. Típicamente es unilateral, afectando generalmente las 3 ramas, o sea, lo que es frente, ojo y boca. En la forma completa, la frente no tiene pliegues, el párpado no cierra y el llanto es asimétrico, con desviación de la boca hacia el lado sano. El pronóstico es bueno si no hay ruptura de las fibras, mejorando en 1 a 3 semanas, aunque la curación completa puede tardar varios meses. Y acá tenemos la foto. Hacia el lado sano. ¿No? Por ejemplo, la boquita. Este es el lado sano, este es el lado enfermo de la parálisis. Por eso es que está con el ojo abierto. Y la boquita, los labios, giran hacia el lado sano. La parálisis facial central ya es mucho más compleja también. Es una parálisis de llanto asimétrico con pérdida del pliegue nasolabial, pero sin afección de la frente. Es por afección o agenesis del núcleo del nervio. Una forma benigna de llanto asimétrico que puede confundirse con la parálisis facial es la ausencia del músculo depresor angular de la boca. Acá lo tenemos, por ejemplo. Parálisis facial central, 2/3 inferiores de la cara, ¿no? La afectación de los nervios periféricos suele darse a nivel de las raíces cervicales, afectando el nervio frénico,
que viene de la raíz C3, C4, C5, y el plexo braquial C5, C6, 7, 8 y T1. Estas lesiones se producen en general por hiperextensión del cuello. No cuando nos colgamos del cuello del recién nacido para poder sacarlo, que está atracado en el canal vaginal y no puede salir, por ejemplo. Son más frecuentes en los partos de nalgas y en la distocia de hombros y en niños grandes e hipotónicos. La parálisis frénica casi siempre es unilateral. Se asocia a parálisis del plexo braquial en un 75% de casos. La parálisis del diafragma puede producir dificultad respiratoria de importancia variable. En la mayoría de los casos evoluciona hacia la curación espontánea y completa en 1 a 3 meses. Solo en los raros casos severos y con dificultad respiratoria mantenida puede requerirse la aplicatura o la resección parcial del diafragma, pero esto es muy, muy riesgoso y muy complicado. La calidad de sobrevida es muy pobre, muy poca. Lesión del plexo braquial se da de 1 a 2 por 1000 nacidos a término. La afectación de las raíces C5 y C6 es la que produce la lesión más común del plexo braquial, la parálisis de Duchenne. El reflejo de Moro, el radial y el bicipital están ausentes, pero el reflejo de prensión palmar está intacto. En cambio, en la lesión C7, C8 y T1 sí afectan los músculos intrínsecos de la mano, perdiéndose el reflejo de prensión. Esta forma se supone menos del 1% de las parálisis del plexo braquial. Se denomina parálisis del cumple y cursa con respuesta normal de los reflejos bicipital y radial. Acá tenemos. Esta es la de cumple. El tipo de patología, de parálisis que hay. La hemorragia ventricular ya estamos hablando de patologías muy severas, muy complicadas, donde se da la mayor tipo de diatrogenia o podríamos decir de traumatismo obstétrico que se puede dar, ¿no? La hemorragia intraventricular o la hemorragia intracraneana. Por ejemplo, se observa en prematuros en la hemorragia intraventricular. Es una incidencia de 15 a 20% de nacidos vivos en edad menos de las 32 semanas. Es más frecuente en neonatos con muy bajo peso al nacer y en neonatos del sexo masculino. Clínicamente se dice que puede presentarse hasta el 50% de los casos de hemorragia intraventricular, donde están asociadas también, por ejemplo, los que son las hipoxias, las asfixias, las depresiones, el RCP inadecuado. Todo eso podría llevarnos a una hemorragia intraventricular. Y el caso, y el 50% que se puede presentar. O sea, no es que no sea muy alta la incidencia. Acá tenemos varias clasificaciones donde se puede presentar el tipo de sangrado. Esto se detecta generalmente con una ecografía transfontanelar y que es llevada cada semana, ¿no? O puede ser con un ATAC también, con una tomo. Síntomas más comunes, apnea y bradicardia. Tenemos coloración pálida o azulada de la piel, succión débil, llanto agudo, convulsiones, hinchazón o abultamiento de las fontanelas, los puntos blandos entre los huesos de la cabeza del bebé también, ¿no? Hay edema. El diagnóstico generalmente por una historia clínica completa y de un examen físico. Se suele utilizar una ultrasonografía transfontanelar para diagnosticar la hemorragia intraventricular. Ahora, depende del grado de esta hemorragia, de la complejidad o que puede llevar al niño a una parálisis cerebral, a un aumento de esta hemorragia,
a la no reabsorción también del edema y de la misma hemorragia en sí, que puede llevar también a largo tiempo a lo que podría ser una hidrocefalia. Bueno, acá están las ecografías. Esto solamente el tratamiento es generalmente el uso de corticoides, ¿no? El betametasona o la dexametasona, el uso de indomicina. Eso no, en realidad no lo usamos, la indometacina, no es muy frecuente, pero de todas maneras los pongo porque está está descrita en los libros, ¿ya? Pero tenemos que tratar el contexto en sí a todo el recién nacido y las patologías que suelen en ese momento presentarse. Bueno, es todo lo que tengo para ofrecerles. Natales, hemos hablado un poco de todo. Acá tenemos... ¿Están viendo la imagen? Sí, sí se observa, doctor. Ya, bueno, acá es generalmente... Ay, qué pena que no se pueda... Para poder avanzar, este era un... No sé cómo avanzarlo. No me ha salido la opción de avanzar el video. Pero es un video. De todas maneras, se lo voy a mandar al doctor, a usted, al delegado, para que los comparta. Acá tenemos otro tipo de traumatismos, ¿no? De traumatismos. Acá tenemos el trabajo de parto, el parto en sí. A ver, no sé si pueda... ¿qué cosa es? No sé si van a hacer la clase de traumatismo obstétrico. No sé si está definida, pero si no, me dicen y yo les puedo hablar sobre ese tema, ¿no? Definición, factores de riesgo, la clasificación. Quiero que vean generalmente el estiramiento. Miren, la tracción es acá donde se produce, donde suele producir algún tipo de alteración, de lesión al momento de la extracción. Porque miren cómo estiramos nosotros el cuello para poder sacar al recién nacido, ¿no? Es que esto lo hacemos no porque querramos lastimar, sino que en nuestra desesperación por querer sacar el producto porque se nos está muriendo, tienen que entender que son emergencias en realidad que se producen en ese momento, donde el latido cardíaco del recién nacido empieza a disminuir poco a poco, ¿no? Hasta que queda en cero. Entonces la ansiedad, la angustia de poder sacar a la criatura lo más rápido posible nos puede llevar a originar a este tipo de lesiones, ¿no? Como lo digo, no es que querramos hacer daño, pero sí lo podemos producir en ese tipo de pacientes. Miren, la hidrocefalia. Esta es una de las consecuencias, por ejemplo, de la hemorragia intraventricular, ¿no? Puede ser consecuencia de una asfixia neonatal no asistida correctamente, un RCP no adecuado, entonces nos puede producir este tipo de hidrocefalia. Ojo, que también puede formarse intrauterinamente
con esta patología, con hidrocefalia. Para eso es que se hacen las ecografías maternas en el primer, segundo y en el cuarto trimestre, donde están completamente controladas y estamos viendo cómo está evolucionando el feto. Por eso que el control prenatal, la historia clínica, es vital para nosotros saber qué vamos a recibir. Imagínate, pues, que vas a poder sacar por vía vaginal una cabeza así. Imposible, imposible. Entonces, es una cesárea. Esas son las emergencias que se nos presentan a veces, ¿no? Y que no las enfocamos adecuadamente justamente porque no tenemos una buena historia clínica o porque no se nos pasa a presentar de repente algún tipo de dato que es muy importante para la evolución del recién nacido. Ahora, puede ser también que este niño rote mal, gire mal, ¿no? Tenga algún tipo de estas presentaciones y no pueda salir. No pueda salir por un canal de parto adecuado. Esta es la pelvis, ¿no? Esta es la pelvis. Entonces, pueden tener anomalías, ¿no? Entonces, no todo parto, como dicen, es algo fisiológico y natural. Sí, pero también corre sus riesgos un nacimiento en un recién nacido. Esta es la maniobra que yo les diría de Christel, ¿no? Donde se puede producir, por ejemplo, se puede producir ruptura hepática, ruptura de vaso, ¿no? El útero también se puede lastimar. Acá tenemos el forceps y el vacuum, que ya no se usa tampoco, ya no es usado. Acá, este es el caput sucedáneo que ya lo vimos, esto ya lo vieron, ya se los mostré. Y estas son el tipo de lesiones que tiene el recién nacido. Tejido blando, lesiones extracraneales, la hemorragia intracraneal, lesiones óseas, neurológicas, abdominales y lesiones viscerales. Esta es la clasificación de lo que vendría a ser los traumatismos o las hemorragias traumáticas en un recién nacido. Las laceraciones, la equimosis y las petequias vienen a ser otras complicaciones que se suelen presentar. Acá está la necrosis grasa. Esto es porque a la hora que nace el bebé, de repente sobamos demasiado fuerte por estimular a la hora del secado del recién nacido y podemos producir este tipo de lesiones. Todo en realidad lo podemos producir nosotros. Acá tenemos el cefalohematoma, miren, el cefalohematoma puede ser bilateral o no. La hemorragia subglacial, ya estas complicaciones en realidad, ¿no? Neurológicas que se pueden presentar y es de riesgo. Acá tenemos, por ejemplo, la dislocación del septo nasal, que se suele dar. No es común, pero se puede dar, sobre todo en esas presentaciones de cara, y lo más común es la hemorragia ocular. Esto sí se puede dar en cualquier trabajo de parto o de cesárea, porque es la misma presión que puede producir el recién nacido al momento de salir por el canal del parto. O a la hora de la extracción, el cirujano, el obstetra, no coge bien la parte occipital de la cabeza, ¿no? Y agarra la cara, puede ser. Entonces puede producir este tipo de lesiones. Pero más que nada se da en nacimientos por vía vaginal. Esto puede ser por cesárea también, por lo general. Bueno, acá tenemos las hemorragias. Acá tenemos las fracturas que ya las vieron. Miren la fractura de cráneo. La fractura de cráneo, pues que cuando hablamos de fractura de cráneo estamos hablando ya de algo inconcebible. No puede pasar ya en esta época. Con tantas cosas, con tanto adelanto que tenemos, esto no puede darse. Esto no puede darse, salvo que sea pues que estés en la punta del cerro, no sé, en un asentamiento humano, no tengas los medios para poder sacar a un recién nacido. Pero para eso hay la prevención. Para eso tienen que hacer una buena evaluación de la paciente, sus controles. Ustedes que ya están próximos a hacer serum, porque ahorita nomás van a hacer el internado y ahí al serum y ya van a estar prácticamente al frente de
cualquier cosa que pueda producirse en sus pacientes. Entonces, siempre aprendan, la prevención es lo más importante. Acá tenemos la parálisis que ya la vimos, del plexo braquial. En realidad quería ponerles estas diapositivas, pero se me había extraviado, no sabía dónde estaba. Acá tenemos la lesión del nervio facial, la lesión del nervio frénico, son emergencias. Esta es una emergencia, por ejemplo, ¿no? La nervio frénico. Acá tenemos las lesiones del hígado, del vaso, de la glándula suprarrenal, pero son muy escasas. En realidad la estadística no es muy mucha, ¿no? Pero suele presentarse. Esos son ya traumatismos obstétricos, ¿no? Acá tenemos la ruptura hemorrágica, por ejemplo, hepática, la hemorragia suprarrenal también. Bueno, las conclusiones, entre los factores que aumentan el riesgo está la macrosomía, la presentación de nalgas, parto vaginal, instrumentado, anomalías pélvicas. Las lesiones traumáticas más comunes al nacer son las de tejidos blandos, que incluyen hematomas, petequias, necrosis, grasa subcutánea y laceraciones. Estas últimas, más asociadas a cesárea, generalmente son leves. El CAPU y el cefalohematoma suelen resolverse espontáneamente, sin intervención, mientras que la hemorragia subgaleal, si es masiva, puede provocar shock y muerte. Las fracturas incluyen la clavícula, húmero, fémur y cráneo. La mayoría de las fracturas humerales y femorales requieren inmovilización y generalmente se resuelven en 4 semanas. Las lesiones neurológicas incluyen plexo braquial y los nervios facial frénico suelen resolverse con el tiempo. Bueno, se los voy a pasar esto al delegado para que se los socialice y ver la manera de que acá vamos a sacar algunas preguntas, que esto es muy importante, léalo por favor. No funciona esta cosa. No sé por qué. No me funciona el video, chicos, lo siento. Quería que vean el video. Pero el video es prácticamente cómo gira el recién nacido, ¿no? Cómo se presenta. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún aporte que quieran hacer? La misma circular de cordón, factores de riesgo. Doctores, están almorzando, creo ustedes. Doctora, sí. Ya, te voy a pasar esta clase, por favor. La socializas, ¿te parece? Ya está bien, doctora. Y te voy a pasar trastornos, tengo otra de trastornos metabólicos que también te la voy a pasar para Ya, que la socialices. Esta de acá, ¿ya? ya está bien, doctora. Repásenla, por favor, que de ahí tengo que hacer las preguntas, ¿ok? Ha Ya sido está un bien, gusto, doctora. chicos. Cualquier cosa que falte, por favor, me lo hacen saber. Y si quieren hacer la clase sobre traumatismo, me avisan. Ya, Porque solamente he hecho emergencias nada más. ¿Ok? ya está bien, Listo, doctora. gracias. Muchas Chao. gracias. A ustedes. Otra.